Información, como ya lo saben, información nacional el día de ayer, qué es lo que pasa ante la promulgación de este Sistema Nacional Anticorrupción. Surge bastante información, qué es lo que pasa al poner en marcha el Sistema Nacional de Corrupción. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofrece disculpas, pide perdón, asume responsabilidades, dice que afecta a su familia, dañó la confianza del gobierno, entendió la indignación de los mexicanos, se disculpa y dice que ahora está comprometido a combatir la corrupción y que ante lo que pasa ayer, la promulgación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, viene un México nuevo. ¿A qué se refería? A pedir disculpas acerca del tema de la Casa Blanca. Recordamos que surge esta noticia el pasado 2014, en noviembre de 2014. Para eso tenemos en la línea a Irving Huerta, él es periodista de Aristegui Noticias y coautor de esto mismo, de la Casa Blanca. Irving, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por aceptar la llamada. Hola Adriana, buenos días. ¿Qué tal? Me siento muy agradecido por tu llamada. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Platícanos un poquito desde la perspectiva del equipo Aristegui Noticias, ¿qué es lo que sucede el día de ayer ante esta promulgación de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción? El presidente de la República nos da estas declaraciones. Sí, pues mira, son al menos 4 reflexiones. La primera, pues es hablar sobre la disculpa y la verdad, desde mi perspectiva personal, minimizo la disculpa y el perdón porque se trata de un perdón sobre la percepción. Es una disculpa que ya había ofrecido hace un año, en el 2015. Allá había dicho perdón por lo que pensaron de mí, perdón porque se vio mal que compramos la casa. Y bueno, es en realidad casi como decir que nosotros tenemos la culpa por mal pensados. Entonces, pues sí, esa disculpa y ese error del que habla no es un arrepentimiento real, no hay una modificación sustancial de la figura presidencial, y ahí van algunos de los otros análisis que quisiera compartir contigo. El primero es en realidad sobre lo que significa el Sistema Nacional Anticorrupción. Tiene al menos 2 aristas el Sistema Nacional Anticorrupción tal como quedó aprobado, muy importantes. La primera, que era esta solicitud o esta iniciativa ciudadana que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos que tienen que presentar los funcionarios públicos. Pues esa iniciativa ciudadana que buscaba que fuera totalmente transparente, que pudiéramos conocer libremente cuánto ganaban, cuánto poseían, cuántas casas, autos, etcétera, tenían los funcionarios públicos, desde un policía hasta el presidente de la República, que todo eso fueran públicos y abiertos. Pues eso no va a ocurrir. Este Sistema Nacional de Corrupción deja la posibilidad de reservar datos personales, lo cual incluye pues que un funcionario pueda decir: no voy a decir cuánto cuesta mi casa o si tengo un yate, porque eso puede afectar mi seguridad. Y la segunda arista sobre el Sistema Nacional de Corrupción es esta de que pues muchos de los funcionarios públicos que van a estar pues fungiendo allí como precisamente fiscales o protectores de la ciudadanía frente a actos de corrupción, algunos de ellos van a estar todavía supeditados al Ejecutivo, es decir, todavía van a ser empleados de presidencia. La Secretaría de Función Pública, por ejemplo, que aunque antes solamente era designado por el presidente y ya, ahora va a ser también avalado por el presidente, pero a fin de cuentas va a poder ser designado por el presidente. Y las declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos van a ser operantes hasta el siguiente año. O sea que, bueno, este Sistema Nacional de Corrupción tiene algunos aspectos que podrían, pues sí, ser pues nefastos para el combate anticorrupción. Otra cosa que se me estaba pasando un poco era hablar sobre el fiscal anticorrupción especializado en actos de corrupción, que si bien hasta cuando haya una fiscalía independiente, que eso ocurrirá en cuanto el Congreso lo decida, ese fiscal va a ser designado muy posiblemente este año y va a depender todavía de PGR, es decir, todavía del presidente, va a depender todavía del presidente. Y bueno, el último análisis, que es una cuestión mucho más de fondo, es este debate que es lamentable que en México no lo hayamos podido todavía llevar hasta esas últimas consecuencias, que es pues quedar a la par de algunos otros países de la región, como Estados Unidos o Guatemala incluso, en los que el presidente, el máximo funcionario público, sí puede ser destituido por actos de corrupción. El tan llamado impeachment, tan sonado en Estados Unidos con presidentes como Nixon o como Bill Clinton, incluso algunos de ellos lo pudieron librar
sin problema, pero bueno, es una figura que en la región está bastante extendida y que en México no la podemos tener. Tenemos una protección para el Ejecutivo Federal del tamaño de una monarquía constitucional, del tamaño de un rey, pues, y pues esa discusión se dio hace más de un año cuando empezaron las discusiones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, pero jamás se pudo avanzar hacia una negociación en la que pudiera incluirse que el jefe del Ejecutivo pudiera ser destituido y juzgado o acusado por actos de corrupción. Lo cual, pues sí, pues un poco trayendo a colación algunas de las palabras de Carmen Aristegui, pues la corrupción se barre desde arriba, como las escaleras, y si tenemos un Ejecutivo que no puede rendir cuentas y un Congreso que tampoco está dispuesto a investigarlo, pues sí tenemos un grave problema para el combate anticorrupción. Así es, Irving. Bueno, pues es la principal pregunta que surge a raíz de estar hablando de este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es lo que pasa exactamente con esta palabra, con estos actos, con los niveles de gobierno? ¿Realmente nosotros estamos esperando como ciudadanos que termine la corrupción, que acabe, o por arte de magia, o que simplemente ya los funcionarios la vean muy difícil el seguir generando este tipo de actos ilícitos, actos corruptos? Pues no. Generalmente la respuesta viene siendo por parte de conocedores, de expertos, de periodistas. La respuesta sería un no. ¿Qué es lo que se espera entonces ante este Sistema Nacional Anticorrupción como ciudadanos? ¿Qué realmente podemos esperar de esto? Pues junto con las deficiencias que pueda tener este Sistema Nacional Anticorrupción, hay algunas ventajas, como por ejemplo la creación de un sistema ciudadano que podría vigilar a los funcionarios públicos, algún tipo de coordinación entre bastantes secretarías. Podemos esperar, por ejemplo, que la Secretaría de Función Pública trabaje de la mano con esta Fiscalía o con este Consejo Ciudadano del que yo te hablaba. Sin embargo, hay otro nivel, otro tipo de razón por la cual vemos todavía la corrupción o estos actos de corrupción, que es la impunidad. Es decir, que no se lleven ante la justicia, que no se castiguen los delitos, que no haya sanciones administrativas contra los funcionarios públicos. Pues los índices de impunidad van más allá del 90% de impunidad en todos los casos en los que se denuncia algún delito, y mientras sigamos teniendo este alto índice de impunidad, pues sí, la voluntad de los funcionarios públicos por rendir cuentas y por someterse al escrutinio, pues, de las autoridades, del Poder Judicial, pues va a ser nulo. Y entonces los ciudadanos podemos esperar que no haya, pues, ni castigo ni rendición de cuentas. Pienso que desde la sociedad civil organizada es donde se tiene que generar este tipo de discusiones y solicitar que tengamos las leyes correctas y solicitar también que no haya impunidad. Así es, y ante la iniciativa ciudadana que era de la ley 3 de 3, como lo mencionabas, pues sabemos que ya no se obligará a los funcionarios a presentar todas las a rendir sus cuentas, a rendir declaraciones de sus propiedades, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con esta iniciativa exactamente? La iniciativa ciudadana fue incluida dentro de la discusión parlamentaria, es decir, fue una iniciativa ciudadana con más de 600,000 firmas de ciudadanos. Los ciudadanos iban a firmar hacia universidades, a algunos puntos en los que pues se podía leer esta iniciativa, impulsada por organizaciones civiles como el INCO o como Transparencia Mexicana, y esta iniciativa fue llevada al Congreso, el Congreso la procesó y la incluyó en todo este paquete de leyes anticorrupción. Este paquete de leyes anticorrupción es un resultado de la ciudadanía, obviamente ahí con el apoyo, con el impulso que tuvieron estas organizaciones civiles. Eso fue lo que ocurrió, y tenemos ahora este Sistema Nacional Anticorrupción con todas las deficiencias que ya te he dicho, ¿no? Supongo que a muchos de los ciudadanos podrían sentirse un poco decepcionados del resultado. Sin embargo, desde la primera vez que se habló del Sistema Nacional, de la 3 de 3, o sí, de esta iniciativa ciudadana, estaba fuera de la discusión que el presidente fuera juzgado por actos de corrupción. Así es que, bueno, pues cuando Pablo Escudero, el senador del Partido Verde, o algunos senadores del PRI hablan de que se aprobó tal como la ciudadanía lo había exigido,
no están tan errados, no sé lo que suene políticamente correcto, pero algo así es lo que ocurrió. Muy bien. Irving, nada más para concluir tu opinión, espéranos un poquito en la línea y volvemos contigo. Vamos a un corte comercial. Gracias. Volvemos. ¿Estás listo para construir tus sueños? En Villamemela Campestre Resort ya es posible. Lotes residenciales cerca del mar, con alto nivel de plusvalía, calidad y seguridad. Terrenos desde 500 a 1500 metros cuadrados, donde podrás disfrutar de amenidades como asadores, palapas, canchas de voleibol playero, albercas y mirador escénico. Ubicado en San Carlos Nuevo Guaymas, kilómetro 2.5, en Boulevard Malio Fabio Beltrones. Comuníquese al 622-224-4008. La segunda hora de información fue presentada por Altaria Residencial, el mejor lugar para crecer. Grupo Ruba, 207-1159. Son las 8 de la mañana. Llegó el momento de consentir a tu auto. En Grupo Ayala, compañía dedicada a los servicios automotrices. Grupo Ayala, 217-2194. Toma el control. El 81% de lo que producimos en México viaja por carretera. Para seguir creciendo, teníamos que eliminar una barrera, la falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca-León agiliza el comercio de la zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan ahora conecta al centro con el Golfo. Se construyeron 20 nuevas autopistas. Nuestro objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gov.mx/sin barreras. Mover a México. Gobierno de la República. En mi casa. En el súper. En el café. En el gym. Yo en el spa. En la fiesta. En el trabajo. Mientras espero. A donde vayas, Revista Amiga siempre contigo. Espera nuestra aplicación. ¿Buscas la mejor opción para tener tu propia oficina? Acércate a Workplaces. Domicilio fiscal, sala de capacitación, recepción de mensajes, línea telefónica, instalaciones modernas y excelente ubicación por $1,800. Trabaja desde donde quiera que estés y cita a tus clientes en tu propio espacio. Adquiere tu oficina virtual ya. 210-5550. Workplaces, tu oficina virtual. 210-5550. ¿Qué esperas? Toma una excelente decisión hoy. Un concepto de Grupo Welling. Reconstrucción Total está de regreso. Queremos remodelar tu casa. Reconstrucción Total. Espéralo muy pronto. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF en el 91.5 FM. Transmite con 25,000 watts de potencia efectiva radial. Estudios y oficinas en Calle Guerrero entre Zacatecas y San Luis Potosí, número 16B, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos 109-3662 y 109-3676. Grupo Fórmula Sonora es Larsa Comunicaciones. Continúa la información. Proyecto Puente. Grupo Welling trae para ti Workplaces, tu oficina donde quiera que estés. Workplaces es tu oficina virtual por $1,800. Llámanos 210-5550. 8 de la mañana y 5 minutos, continuamos en Proyecto Puente, periodismo diferente, y también continuamos con la entrevista con Irving Huerta, él es periodista y parte del equipo de Aristegui Noticias y coautor de La Casa Blanca. Sabemos que ahorita está este tema, pero pues por las nuevas disculpas que acaba de dar el presidente Enrique Peña Nieto. Pero Irving, continuamos con la plática acerca de todo este Sistema Nacional Anticorrupción que representa, qué va a pasar con la Ley 3 de 3, pero también falta preguntarte ¿cuál es tu opinión acerca de lo que sucede ayer también, la renuncia de Virgilio Andrade, el exsecretario ya de Función Pública, que anuncia su renuncia al cargo para permitir que, pues, en el nuevo marco del Sistema Nacional Anticorrupción, el que se decreta ayer, el presidente de la República ahora designe al nuevo titular? Así es, bueno, la lógica de que Virgilio Andrade haya renunciado es pues la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Está previsto que ahora el presidente proponga a un candidato y que el Senado lo avale. Así es que pues Virgilio no hizo más que obedecer las órdenes de su jefe, como siempre lo había hecho, y esa es la razón por la que sale de la Secretaría de la Función Pública.
Si sirve de contexto, yo creo que nada más habría que recordar que Virgilio Andrade llegó a una Secretaría de Función Pública que era un zombie, en realidad, era una Secretaría de la Función Pública que ya no estaba operando, que estaba pues en realidad haciendo casi desapareciendo porque iba a entrar en marcha un organismo anticorrupción. Así es que Virgilio Andrade entró en febrero, inició en febrero de 2015, inició esta investigación de 6 meses sobre el posible conflicto de interés sobre la Casa Blanca con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray, aunque en realidad solamente podía tener pues injerencia con respecto a los funcionarios públicos, porque habría que recordar que Luis Videgaray también tiene una casa pues sí vendida por Grupo IGA, y ellos dos fueron los que fueron exonerados posteriormente en una investigación de 6 meses por el secretario de la Función Pública, ¿no? Y pues una vez más, en aquel día cuando salió el resultado de esta investigación, en la que Virgilio dijo que no había conflicto de interés, fue cuando el presidente dijo por primera vez que se disculpaba, que pedía perdón por la percepción que teníamos de que él y su familia hubieran estado habitando una casa construida por un contratista del gobierno. Así es. ¿Hay algún nombre ya que se esté hablando? ¿Hay algún nuevo perfil para tomar el cargo de Andrade, el exsecretario de Función Pública? La verdad que no lo sé, Adriana, pero pues tendría de cualquier forma, cualquier nombre que sea el que se baraje, tendría que ser un personaje que sea probo, que no tenga las credenciales necesarias como para que no sea la misma figura de alguien que está pues muy cercano a la figura presidencial o a su grupo cercano y que pueda ser avalado por las 2/3 partes del Senado, lo cual significaría la aprobación de todos los partidos. Tendría que ser un personaje de ese tipo. Ok, Irving, por último, se está hablando de que la primera dama, Angélica Rivera, ha regresado a la Casa Blanca. IGA le reintegró íntegro el dinero y hasta con intereses. Esa es información que estamos viendo, por ejemplo, en Proceso, en El Universal, etcétera, en medios nacionales. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto de la Casa Blanca? Eso también me parece una estrategia pues sospechosa, porque bueno, la primera vez que vi esa información fue ayer en Notimex. Supongo que fue una tarjeta informativa de presidencia, pero en realidad eso ya había ocurrido hacía muchísimo tiempo. Angélica Rivera ya había dicho que iba a entregar la casa cuando salió a regañarnos aquella noche en Televisión Nacional, y no ocurrió que la vendió como había prometido, sino que la regresó. Estos detalles sobre cómo la regresó también lo supimos cuando Virgilio Andrade dio el resultado final sobre la investigación de la Casa Blanca, y lo que dijo la Secretaría de Función Pública fue que Angélica Rivera le habían regresado lo que había pagado como una especie de pagos mensuales o mensualidades sobre su casa, pero que a cambio ella había retornado una especie de renta, una renta por el uso de la casa, que sí la usaron la casa, y no es una información nueva en realidad, ¿no? Y más allá de que la haya regresado o no, porque la regresó mediante contratos privados, en el ámbito público, entre el registro público de la propiedad del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, la casa siempre ha estado y sigue estando a nombre del contratista del Grupo IGA. Es decir, si ahora tú vas al registro público de la propiedad, vas a encontrar allí que la casa de Sierra Gorda 150 está a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro. ¿Y quién es el dueño de Ingeniería Inmobiliaria del Centro? Es Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño del Grupo IGA. Así es que, pues, en el ámbito público, en el registro oficial, esa casa nunca ha cambiado de propietario. Ok, por último, Irving, ¿qué es lo que concluyes tú a raíz de todo este suceso el día de ayer a nivel nacional de la nueva promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, de las disculpas del presidente, de la renuncia del exsecretario de Función Pública? ¿Cuál es tu conclusión acerca de esto? Bueno, un poco del recuento que yo te hacía sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, una vez más, decir que tiene ventajas como la inclusión de la ciudadanía en el debate público, también en la rendición de cuentas de funcionarios públicos, pero algunas deficiencias como que no podremos saber a detalle las declaraciones patrimoniales de interés y de impuestos de los servidores públicos, no podríamos saber tampoco la del presidente, y que algunos de esos funcionarios que van a estar operando el Sistema Nacional Anticorrupción pues no van a estar supeditados al Poder Ejecutivo, es decir, van a seguir teniendo como jefe al presidente, y eso es una deficiencia. Por último, yo creo que decir, y esa es en realidad de la discusión de fondo, que
tal cual como quedó el Sistema Nacional Anticorrupción, tal como se promulgó esta semana, no sería posible juzgar o acusar al presidente por casos como Casa Blanca. El presidente sigue siendo intocado, la figura presidencial sigue intacta, estamos atrasados en el combate a la corrupción en comparación con países de la región como Estados Unidos, Guatemala con Otto Pérez Molina, Brasil con Dilma Rousseff, en Chile con Bachelet, o incluso Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Así es que bueno, da para mucho la discusión sobre el combate a la corrupción, pero no es un debate que ya esté zanjado, dependerá de la ciudadanía pues sí, de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, que podamos pues procesar bien estos actos que no solamente se quedan en la percepción, sino que deberían ser juzgados por tribunales especializados. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Irving Huerta, periodista y parte del equipo Aristegui Noticias. Muchísimas gracias por esta opinión, por esta información que nos hace llegar. Hasta luego. Gracias, que tengas buen día. Ya a las 8 de la mañana y 12 minutos, qué bárbaro. Pues obviamente nosotros vamos